Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para toda nuestra gente en las múltiples y diferentes radios y a donde llegamos. Saludos muy especiales para ustedes. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es el tema que quiero tocar con ustedes. Pero antes leamos la bendita palabra del Señor. Y acechándolo enviaron espía que simularan ser justos a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas realmente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Pero él, comprendiendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, se callaron. Lucas capítulo 20, 20 al 26. Quiero tocar este tema importantísimo este 7 de febrero, porque el pasado 4, es decir, este domingo que pasó, el mundo político estuvo a la expectativa de una elección interesantísima de un país muy pequeño, el más pequeño de los países pequeños de Centroamérica. Estoy hablando de la República de El Salvador, con solo 20,000 kilómetros cuadrados. Ese pequeño país estuvo en la mira de todo el planeta Tierra. ¿Y por qué? Por este extraordinario personaje de El Salvador, del cual vamos a hacer un análisis también. Pero al mismo tiempo queremos hablar sobre este tema y al mismo tiempo unirme a esa alegría del pueblo salvadoreño en algo que vale la pena hacer un análisis. Pero lo que quiero compartir con ustedes en el programa, en este programa del Mundo Actual, es sobre: ¿debe el cristiano participar en política? Es un tema que en el 2010 presenté cuando en aquel entonces la Alianza Cristiana Ministerial, es decir, CONLAME, la Coalición Nacional de Ministros Cristianos, en aquel momento fuimos invitados al Congreso de los Estados Unidos, allí en Washington, D.C. A su servidor se le permitió hacer la exposición en ese salón en el Congreso sobre la participación del cristiano en la política. E hice una presentación solo en 10 minutos, tenía 10 minutos para hacerlo. Hice la presentación de lo que significaba la política y lo que significa para el cristiano también. Si nosotros nos vamos a la parte extrema, diríamos que condenaríamos definitivamente al cristiano participar en política. Pero hay un problema en todo esto. Eso no se ajusta a la realidad y estaríamos cayendo en el papel precisamente de estos fariseos. Ahora, es muy importante que sepamos que una cosa es ser simpatizante político, en el cual es parte de lo que se llama en todos los países del derecho de todo ciudadano.
Recuerde que no importa de qué país eres tú, si eres salvadoreño, hondureño, guatemalteco, estadounidense, ¿cómo? Tienes tu vida como cristiano, pero también tienes tu vida como ciudadano. Y como ciudadano, pues tienes el derecho de participar en lo que se conoce popularmente como la democracia de tu país, en la participación de los poderes. Recuerde que la palabra del Señor dice que nadie es puesto en el poder si no viene con la decisión de arriba. Así es que, como cristianos, nosotros sabemos que vamos a tener siempre simpatía y no estamos en contra de eso. De hecho, es muy importante, dije en aquel entonces en el Congreso, que sepamos nosotros los líderes, los predicadores, los pastores, saber valorar esta situación. En primer lugar, dije en aquel momento que uno de los graves errores que se cometió en la década del 50, cuando se nos infiltró la famosa teología que provenía del Vaticano, en el cual decía que el cristiano no debía de participar en la política. Y dije en aquel momento en el Congreso, increíblemente los que creyeron esa teología de corazón a corazón fueron los evangélicos, y especialmente los pastores, y se aislaron completamente y condenaron a sus propios feligreses, mientras que los curas siguieron haciendo su papel de consejero de aquellos líderes políticos. El resultado, para los 90, toditita América Latina, todos los líderes que llegaban a la presidencia, todos tenían como consejero a un cura. Y ahí es cuando presenté, ¿pero qué hubiera pasado si nuestros pastores hubiesen rechazado esa teología y en lugar de haber condenados se hubiesen convertido? Quiero que no me malinterprete. En lugar de condenados se hubieran convertido en los consejeros de esos líderes potenciales, miembros de sus iglesias. Y que esos líderes pudieron haber llegado a ocupar poderes importantes, dije en aquel momento, pero con principios morales profundos. Cosa que lamentablemente no sucedió, porque nuestros pastores se escondieron detrás del púlpito. Vuelvo a insistir, no me esté malinterpretando. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Puede el ministro, no el cristiano general, el ministro, es decir, el pastor, participar en, ¿cómo se puede decir?, en un activismo político? No. ¿Por qué? Porque el pastor es el consejero de su congregación. Él tiene derecho de recibir en su congregación todas las personas que vengan aún de sus diferentes ideologías, porque esa es parte del libre albedrío del ser humano. Así que en su congregación van a venir simpatizantes de los diferentes grupos o filiaciones políticas. Y el pastor no puede cerrarle la puerta. Me gusta el sistema, la ley electoral que tiene México. Fíjese que México posiblemente creo que es el único país de América Latina que en su ley electoral dice que si alguien es religioso, ya sea cura o evangélico, ministro, o sea, pastor evangélico o cura de la Iglesia Católica, ejerciendo el poder de pastor o de cura y quiere lanzarse a la política como activista o para ocupar un puesto en alguno de los puestos políticos de la nación o de su estado o de su municipio o su departamento o de su provincia, como usted le quiera llamar. La ley mexicana dice que tiene que renunciar a su ministerio o, si es cura católico, al sacerdocio católico. Fíjese que yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, si eres pastor, si eres ministro evangélico, estás al frente de una congregación, no puedes ocupar un activismo político, porque en este caso estás
yéndote totalmente hacia una sola posición, y tendrás que apoyar acciones que tal vez no van a estar de acuerdo con tus convicciones o con tu misma congregación. Así es que como ministro del Señor, aquí es donde calza la palabra. Hay cosas que son al César lo que es del César. ¿Qué quiere decir? Que estamos viviendo aquí, somos parte de la sociedad, somos parte del país, somos parte del sistema educativo, administrativo, político, la administración de tu ciudad, con tu alcalde, con todo lo demás. Eres parte, el ministro tiene que estar allí. ¿Por qué? Porque somos luz en medio de las tinieblas. Tiene que estar allí, pero no para ser un activista, sino para ser el hombre que está llevando el consejo. El ministro que está allí para dar una palabra. El ministro que está allí para orar. Es exactamente, esa es la parte que se viene a Dios, lo que es de Dios. Ahora, si nosotros tomamos la posición, como dije al momento, de condenar directamente a nuestra membresía, porque algunos de ellos simpatizan con otra ideología política que no es la mía, entonces estamos cayendo en un grandísimo problema, porque estamos cayendo en el principio de un activismo, y eso no puede ser. En aquel momento yo dije, imagínense si desde el 1950, nuestros pastores en América Latina, en lugar de haber mandado al infierno a cualquiera de sus miembros que anhelaba ser un líder político de su comunidad, en lugar de haberlo mandado o echado, lo hubiese apoyado. ¿Cuál sería el resultado 50, 70 años después? Sería extraordinario hoy en día. Pero lamentablemente, vuelvo a insistir, nuestro liderazgo se escondió detrás de los púlpitos y no fue ese consejero de esos potenciales miembros que tuvimos allá, universitarios, educados, pero que lamentablemente no tuvieron el apoyo. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque hoy en este momento tenemos un testimonio extraordinario. Hay cosas combinadas ahí que tenemos que ser realistas. Y que si el Altísimo Dios Todopoderoso lo permite y estén pendientes de la comunidad salvadoreña, vamos a tener a una de las personalidades del gabinete del presidente Nayib Bukele en nuestro programa El Mundo Actual. Quien nos va a hablar es una de las personas importantísimas ahí en la Casa Presidencial. ¿Y por qué es importante tocar esto? Porque este personaje, este hombre que es el hombre que ha estado en toda la noticia este 4 de febrero, estoy hablando del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo es que se acaparó toda la atención del mundo él? Por el éxito rotundo y extraordinario que ha tenido sobre su pequeño país, que cuando él llegó a la gobernabilidad de su país, era considerado como el país más violento de todo el hemisferio, con una estadística de muerte por día de cada 100 personas, una estadística que era escalofriante. La violencia era tan extrema en este país de El Salvador que habían en la propia capital barrios o ciudades, como usted le quiera llamar, aledañas a la capital, donde ni la propia policía podía entrar, donde los propios salvadoreños que iban a visitar su tierra natal tenían que encerrarse y no salir de la casa de su familiar porque tenían terror y miedo ante el descomunal control de la criminalidad en este país. Hay algo muy interesante en todo esto. Es muy importante, la justicia de Dios.
los grupos criminales que dominaban total y absolutamente el país de El Salvador comenzaron a cometer un error sumamente garrafal. Se metieron con el pueblo de Dios. Comenzaron no solamente a asesinar a miembros de las iglesias evangélicas, sino que comenzaron a amenazar profundamente a los pastores sencillos y humildes en las comunidades. A algunos les obligaban, les ponían una cuota de tanto, y si no, los mataban o mataban sus miembros. Si alguno de esos líderes cabecilla no le agradaba al pastor, sencillamente le decían a ese pastor: váyase o ya usted sabe lo que le va a pasar. Y ese pobre pastor, como me contaba uno de los líderes en Santana cuando estuve en diciembre, decía: mi hermano Bolaine, y no nos quedaba más remedio que sacar al pastor y dejar la congregación sola, porque si no, nos mataban al pastor. Eso, allí fue el error más garrafal de estos grupos criminales. Porque cuando se meten con los hijos de Dios, automáticamente ya se metieron en gravísimo problema con el de arriba. Así que el pueblo cristiano de El Salvador empezó a clamar por justicia. Y eso es lo que yo considero. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, no llegó porque es el hombre más superinteligente, más extraordinario. No. Llegó como respuesta de Dios a los gritos de justicia de un pueblo que clamaba, un pueblo cristiano, pero también el pueblo en general, pero sobre todo el pueblo cristiano, que clamaba por justicia. Y allí llegó un hombre. No cabe duda que también Dios sabía lo que estaba haciendo. No era un hombre común y corriente. Era un hombre que vino de bases principios, de profundas bases morales. De un padre que ya sabemos su religión que él practicaba y que son radicales en cuanto a los principios de la moral. Y de una madre profundamente evangélica hasta hoy en día en la actualidad. Ese joven, muy joven, se convierte en el alcalde de una de las ciudades principales de San Salvador. Y ese hombre empieza a tener contacto directamente con una de las iglesias evangélicas. Y se acerca profundamente, de corazón a corazón, en esa iglesia, con el pastor Juan Carlos Hasbún. Y el pastor Juan Carlos Hasbún se convierte en el consejero espiritual. Ahí está el papel, mire. En el consejero espiritual de aquel potencial líder juvenil, joven, carismático y con profundos principios ya de Cristo en su corazón. Y ese joven líder, alcalde, se convierte en el presidente de El Salvador. ¿Y qué es lo más importante? No, él no es un ministro evangélico. Él fue un miembro de una de las iglesias, en este caso de la iglesia del hermano Juan Carlos Hasbún, pero que tuvo el respaldo, la consejería de su propio pastor. Y ese hombre llega a la presidencia con el temor de Jehová. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos presidentes como el de Chile, como el de Colombia, el mismo, estoy hablando de como países, cuánto no anhelan en este momento Ecuador, que llegue un presidente al estilo de El Salvador y de un solo paralice totalmente la violencia? ¿Se puede hacer? Políticamente hablando, imposible. Y políticamente hablando, era imposible que en El Salvador eso se solucionara. Pero en una de las comparecencias, de las múltiples comparecencias que usted puede ver en El Salvador a este joven presidente, por ejemplo, cuando está con todo el gremio del ejército
del Salvador, lo va a escuchar públicamente, pero públicamente decir a su soldado: esta guerra la vamos a ganar si le damos únicamente la honra y la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Y todo el ejército empieza a aplaudir. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Es impresionante este 4 de enero en el discurso del triunfo, de ese triunfo que está en la historia. Más de 85% de una población entera eligiendo abrumadoramente al presidente en una segunda instancia, es un segundo mandato, y prácticamente barriendo toda oposición. No, ahí no hubo manipulación porque estuvieron los ojos de la OEA, de todas las embajadas del mundo, y sobre todo porque no estaban muy interesados en apoyar a un presidente que constantemente está hablando de Dios. Me decía alguien, un periodista, me decía: este es el presidente más extraño que yo haya visto. Dijo que en todas las conferencias de prensa que estamos con él, termina dándonos un mensaje de evangelio. Único presidente, dice, que termine evangelizando a los periodistas. ¿Podría estar ahí la clave del éxito de él? Y por eso el pasaje: al César lo que es del César. Hay cosas que son completamente políticas que se tienen que hacer, pero hay cosas en las cuales se le tiene que dar la honra y la gloria a Dios. Esa fue la palabra contundente de Jesús. Al César lo que es del César. O sea, lo que se tiene que hacer. Igual nosotros cristianos, como ciudadanos de cualquiera de nuestros países, y si estamos en Estados Unidos como ciudadanos norteamericanos, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de participar en nuestros actos cívicos como ciudadanos, pero hasta donde la ley espiritual nos permite. Es decir, cuando ya se trata de activismo, no podemos ser activistas, y mucho menos si eres pastor o ministro evangélico. Pero eso no quiere decir, eso no te quita el tener tu afiliación cívica. Es por eso que cada pastor y ministro debe de respetar en su congregación a toda su membresía con sus afiliaciones políticas, aunque no sea la que a él le guste. Ese es el derecho cívico como ciudadano. Ahora, el cristiano como ciudadano tiene su derecho cívico y lo puede hacer sin dejar por fuera lo que pertenece a Dios. Y una de esas cosas es siempre darle la honra y la gloria al Altísimo Dios Todopoderoso. Fíjese que no era casualidad que en estos años atrás de este presidente Bukele, siempre, como esa vez, estoy expresando esa vez que miré en uno de los videos donde está con todo el ejército del Salvador y donde él termina diciendo: esto lo vamos a ganar únicamente si la honra y la gloria se la damos al Señor. De hecho, es interesante porque todas las críticas del mundo hacen que este es el único presidente que siempre, en todo, al final, está hablando de Dios. Y al final, como sucedió en su discurso este 4 de febrero, ante esa multitud, allí en el palacio. Y allí en esa multitud, al César lo que es del César, Dios habló de sus logros, de su triunfo. Está bien, eso es lo del César, lo que es del César. Pero finalmente también termina dando a Dios lo que es de Dios. Y termina aquel exuberante, aquel fuerte discurso. Dos cosas que, espérese a la personalidad que vamos a tener en el mundo actual el próximo 8 de febrero. 8 sería
Perdón, no 8, sino el próximo 14 de febrero. 14 de febrero. Espérese ese día, esa personalidad que vamos a tener allí. De cómo va a hablar, de cómo este presidente no solamente en la vida pública habla públicamente de Jesús o de Dios, del Altísimo. No se avergüence de hablar de Jesucristo, de su... Lógicamente, que él es el presidente de toditito los salvadoreños. Él le puede decir públicamente, yo soy evangélico, pero no lo puede hacer porque al César lo que es de César. Por un lado es el presidente de todos salvadoreños, que son católicos, evangélicos, de todas las otras religiones. Pero en su vida privada, y así lo muestra, en sus discursos no se avergüenza de hablar de Jesús, no se avergüenza de darle la honra y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está la clave. Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿Podría llamarse eso humildad también en el corazón? Yo digo que sí. Porque a pesar del rotundo éxito y popularidad que tiene este personaje del Salvador, nunca lo vemos a él enalteciéndose a él, sino todo lo contrario, como terminó el 4 su discurso. La gloria sea para nuestro Dios y Dios les bendiga. ¿Cuánta lección deberían de aprender nuestros pastores que se les ha subido los humos a la cabeza con el presidente Bukele? Decía uno de los amigos míos pastores en el Valle de Río Grande, Texas, y se estaba en un hotel y estaba uno de los pastores de aquí, de donde yo vivo, en el área del Valle. Lo saludé y aquel pastor bien soberbio, porque es pastor de una iglesia grande, vecino de Harlingen, y él le dije, usted es el pastor del pueblo tal, y él dijo, sí, ese pueblo me pertenece a mí. Santo Dios. Eso se llama soberbia. Aquí no le está dando la gloria a Dios. Y esa es la lección que nos deja este presidente de los salvadoreños. Él podría exaltarse a él mismo, pero no. Él termina dándole la gloria al Altísimo Dios Todopoderoso. Y repito las palabras, Dios honra a los que le honran. Ningún país en Latinoamérica ha podido lograr lo que este presidente ha logrado en cuanto a la peligrosidad, a la criminalidad y al desorden del país. Qué bendición, ¿verdad? Definitivamente es una bendición. Termino de nuevo con las palabras. Las palabras de Jesús a aquellos fariseos hipócritas. Al César lo que es del César y a Dios lo que siempre será del Señor. Dios bendiga a los salvadoreños y Dios bendiga a su presidente y que le siga dando la honra y la gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga a cada uno de los oyentes del programa El Mundo Actual y espere el 14 con esa personalidad que tenemos del gabinete del presidente Bukele y en algún momento va a intervenir su propio pastor. Espérelo, que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga.